Ok, entonces lo que vamos a desarrollar es una actividad que está dentro del grupo extras aquí y vamos a desarrollar la actividad que dice EP4, que es un ejemplo de un parcial, de un segundo parcial. Entonces, es un segundo parcial del semestre anterior, es este, ¿ya? Para que podamos desarrollar tenemos que bajar y restaurar la base de datos que viene a continuación, que dice base de datos para segundo parcial. Vamos a ver cómo se llama. La base de datos se llama transportadora. ¿Ok? La solución también ya está, que lo vamos a poder ir revisando, pero hagamos primero el backup de la base de datos transportadora. Creo que todos ya saben hacer. Yo voy a hacer aquí también para que quede guardadito en el video la restauración de esta base de datos. Entonces, ustedes procedan a analizar el enunciado y a restaurar la base de datos. Va a ser muy parecido de todas formas así el parcial, ¿no? Una base de datos que ustedes tienen que analizar, restaurar y luego hacer los requerimientos, lo que se solicita. Parece que cuando pongo mi cámara se vuelve más lento, entonces voy a cortar la cámara un rato. Ahí me ven, sí estoy, entonces, pero ahora voy a cortar. Porque sigue iniciándose mi PGAdmin. Bueno, mientras se inicia el PGAdmin, para aprovechar el tiempo, vean que lo que le pide es una base de datos que tiene que ser analizada y lo que pide es una base de datos que tiene choferes y transportan cargas. ¿Ya? Choferes transportan cargas y te va a pedir sacar datos sobre las cargas. Entonces me conecto al PGAdmin. Y voy a crear, en mi caso, como se llama transportadora, la base de datos voy a llamarle de todas formas transportadora. Todo lo que dice en el texto de que el señor de hojalata expande su negocio, eso es porque se refiere a un ejercicio que se hizo en ese semestre que se llamaba Hojalatap, ¿ya? Y esta es la misma base de datos que se usaba. Bueno, era una base de datos de delivery y ahora es de transporte de cargas, por eso nomás. Entonces no le tiene que confundir mucho. Entonces, es para ponerle en contexto, le pone la base de datos y después le pide, por ejemplo, dice todos los viajes de los choferes con apellido Gauto. Esto es súper fácil y es simplemente para entender la estructura de las tablas. Bueno, paso, transportadora ya la me creo acá. Ahora paso a restaurar, que sería restore. Dejo así como está. Lo único que tengo que hacer es voy a copiar esa base de datos porque siempre se me pierde cuando ponen en descargas, ¿verdad? Transportadora está acá, ya tengo ya lo bajé por lo visto. Voy a poner la unidad 4 o voy a poner dentro de parcial 2. Ahí, porque ya es el repaso del parcial 2. Acá. Entonces, si voy para arriba, acá tiene que haber parcial 2, transportadora. Restaurar. Y tiene que funcionar sin ningún problema. Ahí está, successfully. Ok. Voy a, si quiero ver, hago refresh, ¿verdad? Clic derecho, refresh. Esto es algo que ustedes ya tienen que saber hacer. O sea, estoy recordándole nomás, ¿verdad? Porque si no, y dentro de esquemas, ¿dónde era? Acá está el esquema public y ahí debe estar las tablas, ¿no? Y yo de entrada puedo abrir un editor SQL y empezar a hacer select
asterisco from, por ejemplo, las tablas y veo la estructura de las tablas, los datos de las tablas, ¿ya? Siempre se recomienda hacer el select con un límite de X, 5 o 10 registros para que puedan visualizar todo en la pantalla o no sea muy lento. Puede ser una base de datos muy grande, puede ser muy lento y ya le empieza a asustar porque no les muestra los datos rápidos, por ejemplo. Entonces, limit 10 significa estoy mostrando los primeros 10 registros de cualquiera de las tablas que estoy viendo ahí, en este caso artículo, ¿verdad? Mostrar los datos de los primeros 10 registros, serían 10 registros de la tabla artículos. Ok, y así pueden ir analizando las demás tablas, por ejemplo, camiones. Y van conociendo así las bases de datos. Otra forma de conocer la base de datos es usando el Power Architect. Ahí, por ejemplo, te dice que hay camiones, hay artículos, hay choferes, ¿ven? Van a ir mirando así. Otra forma de conocer el diseño de las tablas es haciendo clic sobre el esquema, o era sobre la base de datos, bueno, sobre el esquema public, y ahí, en mi caso no me da, ¿dónde tengo en la base de datos esquema? Aquí, sobre la base de datos, mejor dicho, sobre la base de datos le dan clic derecho y ahí para generar el DER, que le llama ERD, ¿verdad? Porque está en inglés. Entonces, si bien no es muy lindo lo que genera, también pueden ver, y si ustedes entienden, este puede hacer zoom, y ahí tiene un DERcito de todos los datos, ¿ven? Acá, por ejemplo, tiene sucursales, tiene parámetros, tiene una tabla que se llama viajes audit, tiene choferes, tiene camiones, tiene clientes, tiene depósitos, viajes, así se ve. Ok, otra forma es usando el Power Architect, SQL Power Architect. También quiero dejar grabado esto, cómo se hace, y es generando aquí una conexión, add new connection, y dándole, por ejemplo, en este caso vamos a generar la conexión para transportadora. Esto se ve más chiquito, pero espero. Se crea una conexión haciendo referencia a la base de datos que vamos a usar. Se elige Postgres en este caso como base de datos. Se pone el nombre la IP del servidor o si es tu misma máquina se pone localhost. Si no se cambió de puerto se pone 5432. Si tenés más de una instalación no te tienes que olvidar de verificar cuál es el puerto donde está instalado y cambias ahí. Y acá el nombre de la base de datos y un usuario para acceder, que en este caso el único usuario conocido para nosotros por ahora es Postgres, ¿no? Postgres o Postgres 1, 2, 3, 4, 5 tienen que saber su contraseña para esto, ¿no? Ok, y ahí yo me conecté. Acá tengo la conexión con transportador. Alguien me pide conectarse a la llamada y entonces le doy ahí admitir. ¿Ya? Bueno, vuelvo. Ahí ya le admití a Arturo, bienvenido. Acá, cuando me conecto a mi source connection, ¿verdad? Mi data source, acá me dice el esquema public y ahí empiezo a arrastrar las tablas hacia acá, artículos, camiones, arrastro hacia la parte blanca, choferes, ¿verdad? Clientes, yo generalmente arrastro así como lejos uno de otro, todo, y entonces para que él me va creando también las parámetros, sucursales, ¿ve? Y me va generando las uniones que hay. Viajes, ¿ve? Viajes es la que hace que todo se conecte, ¿ven? Viajes detalle sería acá. Y entonces, y acá hay una tabla adicional que se llama viajes audit, ¿verdad? Que son, hay dos tablas como de parámetros, que son la tabla parámetros propiamente, y hay una tabla de auditoría, que es, ahora vamos a usar justamente en el ejercicio de triggers. Por eso está ahí, ¿ya? Okidoki. Bueno,
Entonces, esta es otra forma de entender el problema. ¿Ya? Ustedes primero tienen que entender el problema. Si haciendo SQL simplemente haciendo select sobre las tablas, ¿no? Así como hicimos acá. Mirando los datos, pueden entender ya choferes. Así ya van pudiendo entender las relaciones que hay entre ellos. Por ejemplo, acá sería viajes, que es una de las tablas más importantes. Si observando eso pueden entender, perfecto. Si no, hagan esto. Y también tienen la opción de mirar cada una de las tablas. Por ejemplo, viajes. Y le dan acá arriba donde dice SQL. Y ahí le va a mostrar el DDL de la tabla. ¿Va? Que es la tabla viajes, toda su estructura y con qué está relacionado. Ven que, por ejemplo, acá se puede ver que su primary key es el ID, que hay una relación con camiones, hay una relación con choferes, con clientes, pero con clientes hay dos veces, ¿ven? Porque uno es cliente destino, cliente origen, porque el camión que transporta de un cliente a otro. Y también hay depósito destino, depósito origen, ¿ya? El lugar donde debe bajar la carga. Entonces se puede, si así pueden entender, no es necesario que pierdan tiempo mirando el DER, pero si no, yo les recomiendo que hagan siempre esto en el examen. Se le va a dar suficiente tiempo para que analicen la estructura, porque puede ser una base de datos que no sea conocida, ¿no? Y ustedes tienen que tener la capacidad de entender este modelo. Entonces, sí aplicamos inclusive lo que fuimos aprendiendo en la primera fase de la clase. ¿Hasta acá alguna consulta? Chicos, con mucho gusto. Profe, ¿Sí? ¿cómo era el tema de ese JDBC que tiene que instalar el drive y otras cosas para usar el Power Architect? Bueno, Uy, igual, uy, aparte, eso ya es un yo poco tarde para eso, porque ya hicimos varias veces, Bernardo. O sea, vamos a dejar, lastimosamente no voy a poder mostrar eso, de la que tenés que tener tu driver JDBC funcionando, porque eso ya es parte de la instalación de la herramienta. ¿Ya? no, igual yo uso el DBeaver y por eso nomás yo quería probar otra vez. Porque yo, No, pero el DBeaver te va a mostrar también. sí, pero te muestro un poquito más ordenado, aparte que el PGAdmin nomás. Igual es casi lo mismo. Es casi lo mismo, no necesitas, pero eso, instalación del JDBC es algo que podés googlear o preguntarle a tu compañero, porque es muy sencillo, ¿ya? Pero no me gustaría perder el tiempo ahora de repaso tan importante para una instalación, Vale, está porque bien. ya es un poco tarde para eso, ¿no? Ya teníamos que haber practicado con anterioridad esa parte, por lo menos. En las primeras clases muestra cómo agrega el driver y hay varios tutoriales. Y creo que hasta en algunos de los videos seguramente se quedó eso, ¿verdad? Sí, se habrá quedado también. Sí, es muy sencillo, pero digo, avancemos nomás, lo siento mucho, pero me refiero a que me hagan preguntas sobre el enunciado, por ejemplo, ¿ya? Sobre si se llega a entender, si pudieron restaurar, si no hay problemas. Nada, y hasta ahora no. Estoy mirando ahí para hacer todo. Ok, entonces le mostré diferentes formas de analizar. Con el dbeaver, también el dbeaver te genera un there, así como esto, y es más que suficiente para entender el problema. No necesitas recurrir, si usas el dbeaver no necesitas recurrir a esto. Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos nuestra primera consulta acá para entender. Pero ¿qué nos pide el ejercicio? Por ejemplo, nos pide este examen, lo primero que nos pide es todos los viajes de los choferes con apellido Gauto, ¿ya? Entonces, en mi diseño yo puedo ver que los viajes son realizados por choferes, ¿ya? Entonces es select viajes join choferes. Entonces ahí ya lo primero que voy a explicar es lo del join. Lo primero que vamos a desarrollar es join viajes y choferes, ¿no? Entonces bajemos más. Entonces esto no es otra cosa que select all from viajes join choferes on viajes punto. Aquí hay algo lindo que el dbeaver, que lastimosamente no tuvimos tampoco mucho tiempo de usarlo, y el dbeaver te autocompleta, ¿no? Acá vos tenés que mirar que en los viajes, cuál es el ID chofer, pero puedes mirar acá directamente las columnas y se llama ID chofer, ¿verdad? ID chofer es igual a choferes
Punto, y ahí voy a pasar a explicar. Ahora estoy mostrando nomás. O lo otro es mirar acá, ¿verdad? El chofer tiene ID y ID chofer es la FK en viajes, ¿ya? Entonces, completo el query y ahí explico esa parte. Entonces, ID. Si hago esto así a secas, yo ya estoy haciendo un join y ejecuto. Y ahí ya me muestra todos los viajes y ya me muestra también los datos de todos los choferes. ¿Ok? Solo que me trae, al poner asterisco acá, me trae todos los datos de la tabla viajes, join unido a todos los datos, todas las columnas de la tabla choferes. ¿Ok? Y acá en on lo que yo le estoy diciendo es simplemente por cuál columna él tiene que hacer la asociación. Y esto en la práctica es muy sencillo de definir porque es siempre la FK de la tabla con la PK de la otra tabla a la cual se relaciona. Es decir, yo no puedo hacer join viajes usando fecha de salida con fecha de ingreso del chofer. Me va a funcionar, pero no tiene sentido, ¿verdad? Porque la fecha de salida de un viaje no tiene nada que ver con la fecha en que ingresa un chofer a mi empresa. ¿Ok? Puedo ponerle ahí un join o puedo ponerle en un where. Pero entonces, el join es establecer la relación entre las dos tablas y la relación, lo que se usa en el join es siempre, siempre, siempre la PK, la FK de una con la PK de la otra. Y si choferes, entonces es la PK, ¿verdad? Es su ID y FK es ID chofer en viajes. Lo que quiere decir que si yo quiero traer datos de camiones, tengo que hacer a través de ID camión que está en viajes con ID camiones, de la tabla camiones, ¿ok? Entonces, con mirar el diseño yo ya sé cómo hago el join. El join es siempre, lo de usar inner join es innecesario porque el inner join es lo mismo que el join. El inner significa considerar que la relación exista, ¿ya? Existe la relación. O sea, solamente va a traer viajes donde exista un chofer. Y lo que pasa es que en una relación como esta siempre existe un chofer. No existe viajes sin chofer, por lo tanto, va a traer todos los viajes y los datos del chofer. ¿Ok? Bueno, no sé si ahí expliqué bien lo del join, pero quiero que miren nada más acá, que siempre es a través de la relación. Entonces, si quiero traer viajes y detalle de viajes, tengo que hacer el ID del viaje, que en este caso es la PK, y tengo que encontrar en la tabla viajes detalles cuál es la FK que le corresponde. Y acá se ve perfectamente que se llama lo ID viaje también. Entonces, es así. Y el join se puede hacer desde cualquiera de las direcciones. Puede ser viajes, detalle, join viajes o viajes, join viajes, detalle. No importa el orden. Para el join a secas no importa el orden de las tablas. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Se entiende eso? Perdón por preguntar así con ese tono, ¿verdad? Igual pregunten si tienen alguna duda. Join. Esto es simplemente cómo funciona un join. Entonces, si yo quiero traer viajes, los detalles del viaje, hago viajes, join. Miren, este naranjadito es el join, ¿ya? Y en el on, en la parte de la igualdad, pongo ID, pongo las dos columnas por las cuales se relacionan. Si quiero traer los detalles de artículos, entonces tengo que hacer join con artículos, pero ahí el que participa en el join es viajes, detalle, ID, artículo con artículos.id. ¿Qué tal hasta ahí? Voy a preguntar yo porque ustedes están muy calladitos. Esto que es una clase informal esta. Profe, ¿Sí, Alejandro? ¿el left join qué hace? El left join está muy buena la pregunta. Esto es el join, ¿ya? Significa traer todos los viajes donde el chofer... ¿Será que hay un caso en la que no haya chofer? Lo que pasa es que acá hay siempre chofer, ¿verdad? Voy a ver
un ejemplo. Con ejemplo únicamente te voy a poder hacer. Mira, si traemos en este caso, primero choferes y le ponemos join viajes y traigo el nombre. A ver, voy a traer el nombre del chofer. ¿Okay? Voy a mirar cuál es el nombre nomás, ¿verdad? Choferes.nombre. ¿Ya? Y la máxima fecha de viaje que hizo sería, ¿dónde está la fecha de llegada? Fecha de salida, por ejemplo. La máxima, aquí tengo que mezclar únicamente algunos. Fecha de salida. La última vez que salió, ¿verdad? Haz último viaje. Y ahí ya estoy mezclando las cosas, ¿verdad? Entonces, esto para poder, estoy usando ya también usando función agregada max. Y acá se va a poder entender. Este no va a funcionar, me ha dado un error, ¿por qué? Porque tengo que poner group by. Siempre tengo que decir agregar, agrupar por un criterio. Y el criterio en este caso es el nombre del chofer, ¿ya? Y ahí va a traer todos los choferes y las máximas fechas en la que se realizaron el viaje, ¿ya? Ok. ¿Y qué pasa si hay un chofer que no realizó ningún viaje? Fíjense que hay 729 registros, dice que me trajo acá. El mensaje vamos a ver, sí. 729 choferes. 729 choferes con sus últimos viajes, ¿ya? Con las fechas. Porque eso es lo que hay. Vamos a ver cuánto registro hay en choferes. En choferes hay 745 choferes, ¿verdad? Pero tenemos 745 choferes. Quiere decir que hay algunos choferes que nunca hicieron viajes. Están registrados como choferes, pero no hacen este tipo de viajes. Entonces, para saber eso, se puede hacer así. Entonces, en vez de usar yo acá viajes, choferes, join viajes, si le digo left join, significa que me traiga todo lo de la izquierda, left join. Vamos a usar acá todo lo de la izquierda. Y ahí me tiene que haber traído mira, me trae 741, dice, ahí ya cambió, ¿ve? Hay choferes que no me cuadran los números, pero acá ya me trae más datos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay choferes con datos nulos. Fíjate esto. Este Diego Valenzuela no viene en la primera, en este primero. Fíjense, vamos a ordenar esto por order by, para verificar si el Diego Valenzuela no viene ahí, order by nombre, ¿no? Que puede ser uno nomás aquí. Ahí vamos practicando el orden, simplemente poniéndole, ordename por la columna 1. Entonces, vamos a buscarle a Diego Valenzuela en el primer grupo. Vamos a ver, Diego, en la parte de la D, ¿qué pasa? No vas a encontrarle a Diego. ¿Ves? Diego, no hay Diego, ¿ves? Diego Romero Villasanti, después ya es Dionisio. ¿Ves? No está. Es como que ese dato no está porque él no hizo ningún viaje. Y vos hiciste join con viaje, es decir, solo te trae lo que cumple en la condición de que existan en ambas tablas. Esa es la explicación del join. En ambas tablas tiene que existir. Entonces, si hago el mismo select pero con left join, es este caso, ¿verdad? La misma consulta, pero usando left join, implica que debe traer todos los choferes haya o no realizado viajes.
Entonces, acá viene Diego Valenzuela. Vamos a buscar acá. Ordené para poder buscarle, ¿verdad? Y acá sí viene Diego Valenzuela. ¿Ven? Ahí está. Y entonces pasa lo mismo con Diego Ramírez y con Diego Valenzuela. Trae igual los choferes y simplemente te dice, él no hizo ningún viaje, porque no existe, no encontró en la tabla viajes. Entonces el join significa traer todos los datos de la tabla que está a la izquierda, por eso left, y a la tabla de la derecha, que es el viajes, con el que hace join, solo traer si encuentra los datos. ¿Qué tal esa explicación? Les paso esta consulta, ¿les paso o lo pueden hacer ustedes solitos? Les paso igual en el chat. Me parece que esta pregunta es muy buena. Este es con el join a secas. Y entonces, con el left join a secas, es simplemente ponerle left. Pero ahí sí importa el orden hacia dónde está la tabla, porque le estoy diciendo left join, quiere decir que la tabla de la izquierda tengo que hacer referencia, ¿verdad? Trae todos los datos de la tabla de la izquierda. Ahí les pasé. Entonces, la única diferencia acá es que tiene left join. Ok, y si quiero saber quiénes son los choferes que nunca, entonces no hicieron ningún viaje, te puedo poner acá un where y decir where. ¿Será que puedo poner where max? No sé. Where fecha salida is null. Voy a probar así, pero vamos a ver si nos trae todos. Yo sé cómo hacerlo. Ahí está. Estos son los choferes que nunca hicieron ni un viaje. Entonces, con ponerle un where después, funciona también. Es decir, tráeme todos los datos de la tabla de la izquierda y la tabla de la derecha, solamente los que encuentres. Y si le pongo where y la condición que no encontró, me trae el subgrupo de los que no hicieron ningún viaje. Y si pongo not null, si cambio ahí not null, me va a traer igual. Esto se comportaría igualito como si fuera, ahí me va a traer 729, que es todo lo que sí hicieron viaje. Y eso es lo mismo que un join. Entonces no tiene sentido hacer el left y luego ponerle not null. No quise confundirle, pero es jugar con las condiciones. Justamente en el examen está eso, así que ya saltamos uno de los temas. Acá creo que dice, justamente pueden mirar uno de los temas que dice, a ver, identificar, justo no era, demuestre, no. Identificar los camiones que no hayan, acá está. Identificar los camiones, en vez de choferes, este tema 3 acabamos de resolver. Identificar los camiones que no hayan realizado ningún viaje. Entonces, este justamente es del left join. Vamos a ver cómo lo soluciona para entender. Hay dos soluciones para ese. Pero en el semestre anterior, el tema 3 tiene dos soluciones. Acá está el tema 3. Entonces ustedes pueden mirar ahí otra vez, ¿verdad? Los camiones, esta es la forma que acabamos de ver. Otra forma posible, la forma que desarrollamos usando left join. ¿Qué es? Seleccionar los datos de camiones, left join viajes, where el ID camión del viaje is null. ¿Ya? Es decir, no existe. Y ahí te trae todos los camiones que no hicieron ningún viaje. Entonces acabamos de desarrollar rápidamente el tema 3. ¿Qué les pareció esto? El de arriba, la otra forma de solucionar es usando subselect. Nosotros no desarrollamos subselect, pero realmente también es bastante sencillo de entender. Antes de mostrar eso, no se preocupen con los subselect, pero ustedes pueden usar si aprenden, si saben cómo se funciona subselect, que es este. Hace exactamente lo mismo, exactamente el resultado es lo mismo. Y lo interesante de un subselect es que yo puedo poner where un atributo not in y ese in
es usar el in. Una de las formas de usar CSL es dentro del in. Poner entre paréntesis un seller que sea el conjunto que quiero evaluar, ¿ya? Entonces lo que estoy diciendo es traerme todos los camiones cuyo ID no está en viajes. Solo que ahí le tengo que decir el ID del viaje. Se está viendo, ¿verdad? Profe, discúlpame que te interrumpa. Sí, interrumpí. Yo había hecho un ejercicio con cargas, pero mi restauración me dice que tengo 10 tablas y veo ahí que vos tenés 11 tablas. ¿Tenés a mano para mostrar cuál sería la base de datos en el EDOCA? Sí, yo creo que bajé el que dice, voy a irme al Educa otra vez. Este que dice base de datos para segundo parcial. Ah, ya, ese es el Es otra, sí, y se restaurante. llama lo Dale, transportadora. ya, Esa es la que yo bajé ahora, porque esa es la que preparé. De repente hay pequeñas variaciones, ¿no? sí. En Dale, cada, gracias, sí, profe, eso nomás. de nada. Les paso ahí esto que acabo de mostrar. La solución está luego las soluciones que yo le estoy mostrando, en este caso el tema 3 está luego acá también del Educa. Ahí, acá. ¿Ves? Pueden bajar eso y mirar, por ejemplo, el tema 3, cómo se funciona con el left join. ¿Qué tal? ¿Ya está para el left join? ¿Y ya se ve la diferencia en el join a secas? Y que el inner join es lo mismo que el join, simplemente obviando el inner. ¿Sí? ¿Qué te pareció, Arturo? Entraste un poco tarde, pero ¿viste lo que mostramos? Sí, profe, estaba viendo ahora el join y el inner join y también el left join. Se Sí. entendió perfecto y creo que entendí un poco mejor otra vez a lo que creo que no entendí muy bien y ahora sí me quedó claro. Sí. El right join es lo mismo, pero poniendo las tablas al revés nomás. O sea, en realidad, yo siempre usaría join y left join para que, y el resto lo ignoro. Hay otras formas, pero digamos que esas ya son muy útiles. Después ustedes pueden, cada vez que ustedes necesiten hacer esto, pueden googlear y van a encontrar, ¿en qué caso hago cross join, left outer join y ahí? Entonces las variantes. Entonces ya desarrollamos eso. Ok, podemos seguir con el like acá, con el tema 1 rapidito y luego pasamos a la función. Esto es súper fácil realmente de hacer. Tiene una trampita nomás. Porque todos los viajes de los Gauto en el año 2021, ¿verdad? Entonces, el viaje no tiene... A ver, la solución está acá. Voy a copiar nomás ya directamente para que sea más rápido. Entonces, el tema 1 es este. Todos los viajes realizados por choferes con apellido Gauto realizados durante el 2021, ¿ya? Entonces, hay varias formas acá. Where salida, que la fecha, acá la única trampita es la salida, es decir, que yo sepa decir mayor o igual que 1 de enero, pero también puedo decir simplemente esto, ¿no? Puedo poner, usar la función dayPart y sacar el año. ¿Se acuerdan que hay una función dayPart? Entonces ustedes van a tener que saber esas funciones de fecha. Así se llamaba. ¿Alguien me ayuda? ¿DayPart se llamaba la función en Postgres? ¿O no? Creo que sí, profe. Sí, daypart. ¿Será? ¿DayPart? ¿Así era? Porque yo sé que no. ¿O era extract? ¿Alguien me ayuda? Creo que era, profe, date, o sea, Daypart. date Sí, guión para bajo part. sí, así mismo. Es day-part, year entre comillas o sin comillas. Año. En el ejemplo que yo vi que vos pusiste, usabas comillas simples. Pero Comilla simple de la fecha, ¿verdad? De la fecha de salida. Entonces, voy a mostrar nomás la variante. Esto es muy probable así. De la fecha de salida y es directamente, B mayor igual a decir directamente del 2021. ¿Ya? Puede ser que sea así más fácil. Entonces, esta es otra forma de hacerlo. ¿Va a funcionar esto? Va a funcionar. Ahí está. Todos son Gauto, Gauto, Gauto. ¿Verdad?
Pero ¿qué pasa? Se dieron cuenta que yo usé acá una función que se llama upper, que es la función que pasa a mayúscula. Si yo no uso esta función, van a ver que pasa algo con el chofer. Si ustedes pusieron simplemente like, Gauto en mayúscula, probablemente le puede fallar. Fíjense, solo trae 2. Y entonces no, acá dice que lo que se espera es como una 10 filas. Y si yo pongo like Gauto, trae solo 2. Si pongo Gauto en minúscula, va a traer otro subconjunto. Entonces tengo que ahí, pero falta otra vez algunos. Entonces, justamente yo estoy usando la función upper para que aprendan a de que se puede pasar a mayúscula y que pueden hacer el like también usando directamente este que dice acá, así. Upper, antes de hacer la comparación con el like, convertir a mayúscula el campo para asegurar de que todos, y ahí sí usar Gauto, uno solo, uno solo. Y ahí se puede usar like sin problema. ¿Ven? Y ahí trae todos los Gautos, trae los que se espera. Purete, profe. Lo otro es simplemente usar like, que es una variante del like. ¿Verdad? Así, vamos a poner Gauto y like significa no importa, ¿verdad? Y tiene que traer también 9, vamos a ver. Y trae igual, no trae 8. ¿Ah? ¿Por qué? Te voy a usar ahí Gauto. No, me estoy equivocando acá. ¿Dónde era? No estoy usando el like, estoy usando este. Solamente usar like en vez de like, entonces no importa si está en mayúscula o minúscula, tiene que traer todo. Me equivoqué nomás. Ahí trae los 9. Y si le quito acá el upper, van a ver que trae inclusive los que están en minúscula. Es Gauto en minúscula y Gauto en mayúscula. Entonces, deben saber usar funciones así de tipo fecha para extraer, por ejemplo, el año o el mes. Igual se puede usar con mayor que o menor que, pero estas funciones de pasar a mayúscula, like y like son muy útiles. Y eso está. Nada más, ese era el tema 1. Ok, pero el tema 1, este ejercicio tiene algo más interesante también. Además de eso, tiene que los viajes se hacen join con choferes y luego 2 veces join con depósitos. ¿Por qué? Miren la solución y díganme por qué. Y le voy a preguntar luego ahí para que... ¿Quién está ahí? Sergio, Adrián, ¿estás ahí? Sí, profe. Ok. Otra cosa que acá tenemos, Sergio, es de que hay 2 veces join con la misma tabla. ¿Cómo solucionamos para que hacer la referencia correcta a los campos? Fíjate que dice destino y origen, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál es? Destino y... Por ejemplo, viste que en este caso es un camión que sale de de un depósito y va a otro depósito. Pero entonces, para saber el destino y origen, debo mostrar Eso no está. de la misma tabla, tengo que mostrar 2 veces el dato, la descripción del depósito. Acá está el nombre del depósito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la técnica para poder hacer eso? Hacer 2 veces join, pero ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la particularidad? Tal vez no se ve bien ahí, ¿verdad? Pero acá les puedo mostrar. Este me da zoom. Para Miren, ponerle una sola. Se ve que están 2 veces. viste que depósito hago viajes 2 veces, hago con choferes y luego 2 veces con depósito. ¿Y cómo hago para referirme a los campos de la tabla de depósito? Usando alias. Le,
usando alias en Ah, la ya. respuesta. Entonces acá voy a ponerle destino, nombre, origen, nombre. En vez de llamarle depósito, le doy un alias. Entonces acá este depósito se va a llamar, ya no se va a llamar depósito las tablas, sino que en mi select se va a llamar destino. Yo usé las iniciales nomás, ¿verdad? Entonces acá ya es destino y acá ya es origen. Ok. Entonces, la solución es usar alias. Entonces, yo puedo hacer 2 veces join en la misma tabla, pero le tengo que usar alias, ¿ven? Al lado le tengo que poner un nombre. Entonces, cuando yo me refiero a esta tabla, acá en el select pongo destino.nombre. No puedo decir depósitos.nombre porque en las dos tablas está eso, ¿ya? Entiendo. O sea, fíjense en esos detalles. Ve, acá yo le puse alias que son las iniciales nomás. Acá le cambié para que quede más claro. ¿Queda claro eso? ¿Quién otro que puede ser que no esté? ¿Queda acá? ¿Qué te parece, Fernando? ¿Se entiende para qué use alias ahí? Bueno, profe, sí, se entiende bien. Perfecto, entonces ya no sigo explicando. Entonces lo de alias es importante en los joins porque generalmente me permite hacer referencia en el select por el alias. Entonces quiere decir que puedo hacer más de una vez las referencias. Es como que abro varias instancias. Si fuera orientación a objeto, ustedes entienden un poco de orientación a objeto, ¿verdad? Entonces como que yo tengo una instancia de mi objeto 2 veces en la select. ¿Bien? Entonces esto es... Sí, sí, Rosana. Profe, una vez mostraron, viste que el archivo, la solución, por ejemplo, acabo de descargar, ¿verdad? Y creo que se abría en archivo, en el PGAdmin. ¿Cómo se abre el archivo de la solución, por ejemplo, el archivo SQL? En el archivo de la solución puedes abrir así. File, no tiene nada. Acá mismo, acá en la parte superior, en mi PGAdmin por lo menos es acá donde dice Open File, ¿ves? Debajo de Dashboard en mi caso, acá estoy mostrando. Al lado de grabar y es el segundo de mi barra de herramientas. Ahí, solo que me va a decir, ¿tienes algo abierto? Y voy a perder lo que tengo abierto. ¿Are you sure you want to discard? Yes, le voy a decir. Y yo la solución lo tengo en descargas, entonces me tengo que ir a descargas, ¿verdad? Pero para poder abrir bien, voy a copiar para donde se pueda ver nomás. Acá tengo solución del parcial 1, este es ese, no, este. Ok, voy a copiar en unidad, en parcial 2 acá. Ese era de otra carrera, estoy confundiendo. Acá, parcial 2 de ustedes, aquí, copié ahí donde se vea. Y entro acá y ahora ya tiene que verse, acá está, ¿verdad? Pongo en un lugar donde me sea fácil encontrar nomás. La saqué de descarga porque ahí se me pierde. Y ahí le abro al archivo y va a abrir. Ahí está. Con la carpetita que está semiabierta. Con la carpetita que está semiabierta, que es un icono universalmente reconocido lo para archivos, ¿verdad? Lo otro es que vos En mi caso, por ejemplo, perdón que te interrumpa, profe, en mi caso está en gris, tipo inhabilitado ese botón. No sé si tengo que posicionar mi cursor en algún y, sitio, tal vez, en la base. y compartí un poco, Rosana. Yo les pido, Bueno, igual yo les pido a ustedes que practiquen esto ya en offline, digamos, porque esto pues es como abrir archivos y eso usando la herramienta nomás, pero ahora te voy a ayudar por si la mayoría de la gente tenga esos problemas. Abrir archivos y eso ya no deberíamos tener problemas nosotros en las herramientas. Pero compartir, Rosana, y te vamos a ver por qué. ¿Por qué está deshabilitado? Porque vos estás donde. A ver. Probablemente, seguro que no yo tenés alguna. estoy No estás en el editor. Tenés que abrir un editor. Ahí dice acá arriba. abrí viste que tenés varias cosas abiertas y yo no sé si lo que estás abierto es un editor. Ese no es un editor. ¿Ya? ¿Cómo se abre el editor? Acá, haciendo clic en el No, primer no es botón de la parte un editor. superior. Aquí con este. Abrí un poco el editor, un Sí, el nuevo editor. query. Ahí.
Y ahí te tiene que habilitar. Ahí sí, ¿verdad? Vos no Sí. estabas nomás dentro del editor, estabas viendo otra cosa, en otra opción estabas. Pero estando en el editor tiene que estar. ¿Ves? Así. Les pido que antes del examen exploren todo eso, porque vamos a trabajar con queries y todo. Ustedes tienen que entregar y tienen que saber manejar los archivos, porque si no, no van a poder entregar ni abrir los archivos que yo les doy. Ahí ya, Por ejemplo, la solución. sí. Bueno, ya está entonces, ¿verdad? Es porque Y después, tipo, tenés, ¿por qué no? Ah, ahí está. ¿cómo? Sí, ahí abrió, profe, gracias, mil gracias. Era algo que quedó Era pendiente algo, hace mucho, ya quería averiguar. Gracias, profe. tenés que practicar, eso sí. Bueno, chicuelos, sigamos, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Yo abría nomás, sí. Te decía nomás, profe, que yo abría y no te paso nomás copiar y después pegaba porque no sabía esa opción. Pero gracias, profe. Bueno, igual se soluciona, es una solución un poco militar, pero bueno, funciona. Dale. Comparto de nuevo yo. Hasta acá, ¿qué tal, chicos? Las preguntas sobre el join, sobre los where, sobre los que se puede hacer join múltiples, ¿verdad? Hasta ahí no hay dudas. No, profe. Bueno, vamos a ver qué más nos pide esto. Nos pide, ya solucionamos el 1, yo les digo acá hay que saber usar like y una de las formas es usando upper y así convirtiendo todo en mayúscula y jugar con las fechas. Saber ordenar y ya está. Ah, fíjense que acá estaba, yo no sé por qué estaba buscando, pues acá estaba luego la función daypart, ¿verdad? En la solución está luego. Bueno. Ay, perdón, ese ya es el 2, ¿verdad? Ah, estábamos en el 1, ahora voy al 2, perdón, ya me estoy adelantando. Me voy al 2. Es la cantidad total de viajes realizados por cada uno de los choferes con apellido Gauto. Es decir, lo mismo de arriba, pero agrupado por año. Y ese es re fácil. Y es para practicar el tema de usar funciones de fecha, que está acá, y contar, ¿verdad? La cantidad de viajes. Entonces, es lo mismo que arriba básicamente, pero se trae el nombre del chofer y solo el año de la parte de la fecha, que es ya se supone que usaste acá en el where, y hay un solo join. Se vuelve a usar el tema de mayúsculas y si quiero 2 años puedo usar in. ¿Se fijaron en esto? Fíjense en esa solución. Por ejemplo, que en el where pongo que la parte del año esté dentro del subconjunto que es 2020 y 2021, es decir, uso in. ¿Qué otra? Acá voy a una preguntita. ¿Qué otra forma podría hacer acá en vez de usar in? ¿Qué se podía usar? ¿Puedo usar between? Esto es correcto también. ¿Quién va a responder eso? Hola, Johan. ¿Cómo estás, Johan? Entendieron que no somos profes. Entonces, ¿esto es equivalente al de arriba? Sí, es perfectamente equivalente porque es de 2020 y 2021 porque son... Y si fuese así, sería correcto. Ahí, ¿cuál es la diferencia? Del 2020 al 2022. ¿Cuál es la diferencia entre usar in y usar between? Y el de IN no incluye el 2021. Exactamente, así de simple. Entonces, between puedo usar si las secuencias son, ¿cómo es? Están todos los elementos, desde el 2020 al 2022. Entonces, incluye al 2021. Entonces, la equivalencia a esto sería así. 2021. Ahí sí ya, en vez de estar citando años consecutivos, yo ya debería usar between, ¿ya?
Sí, la secuencia es la diferencia. Eso nada más. Y fíjense en esto, el group by también puede contener una función, que en este caso yo agrupo no por fecha, sino que agrupo por una parte de la fecha. Esto es algo que tienen que considerar. ¿Verdad? Entonces, fíjense muy bien cómo está ahí el tema 2. Ya resolvimos el tema 3 y ahora vamos a la función. Lean, voy a hacer una pausa porque voy a hacer un comentario. Ahora voy a hacer una pausa en el video. Bueno, para analizar la siguiente parte, que es crear una función de monto flete para que nos retorne de todos los fletes que se han iniciado. Demuestra el uso de la función utilizando los montos para los viajes iniciados en 2020 pero finalizados en 2021. Incluyen la consulta de los fletes si la llegada hubiera sido... Uy, qué complicado. Pero parece no más complicado. Acá dice, el monto del flete cambia de acuerdo al año. Si el viaje empieza en un año y termina en otro, se toma la tarifa del año de llegada. Entonces aquí tenés la solución de dónde tenés que tomar la tarifa, el año de llegada. Y aquí se vuelve a usar la función de año, ¿verdad? Para aprender a extraer datos de año, datos de fechas. Ok, tenemos todos los elementos. Entonces, en las siguientes tablas, tenemos la tabla parámetros. Acá tengo la tabla parámetros que establece de acuerdo a las distancias cuánto le tengo que cobrar y las distancias están en la tabla distancias. ¿Ya? Entonces yo tengo una tabla que me dice las distancias entre un depósito y otro. Por ejemplo, la distancia entre el depósito 2 y el depósito 3 es de 600 kilómetros. Entonces eso entra, si el viaje es dentro del 2020, entra acá. En el flete que tengo que cobrar es 4 por la distancia recorrida. 4 por 600. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Pero para simplificar la solución, creamos la función que se llama monto flete. Entonces, la creación de una función es siempre create function, el nombre de la función, y aquí lo que nosotros le podemos pasar es simplemente el depósito de origen, el depósito de destino y el año. Entonces ya le pasamos el año en la que debe calcular, ¿ya? Entonces él ya sabe. Entonces aquí traemos de distancia y guardamos en una variable. Fíjense esto, se crea la función y esto es copy-paste. Ustedes inclusive esto van a tener disponible ustedes en el examen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo solucionaría? Copiaría esto, pegaría en otro, ahí, ¿verdad? Y fíjense, por ejemplo, crear nombre función, ¿verdad? Parámetro 1, parámetro 2. Voy a ponerle P1, P2, no, para que se entienda ya. Parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3. ¿Ya? ¿Qué debe retornar la función? Entonces acá, si le pide que retorne un texto, le ponen ahí varchar. Si le ponen, en este caso es numérico, le ponen un valor numérico. Declaro variables que voy declarando después nomás, ¿verdad? O sea, a medida que voy necesitando. Y aquí está la lógica. Entonces es la lógica de la función está dentro del begin, la lógica de la función. ¿Ya? Y aquí puedo usar select varias veces, puedo usar update, insert. Ahí tengo que saber usar esos, ¿verdad? Tengo que practicar cómo se hace un update, cómo se hace un insert. Y en este caso, él hizo un select para guardar en la variable distancia cuando el origen es este y el destino es este. Que sería where P1 es origen, P2 es destino. ¿Ya? En el año y luego el monto en kilómetro trae de la tabla parámetros viendo el año y la distancia esté contenida dentro de un parámetro. Entonces acá es una excelente forma de usar el between. ¿Vieron qué interesante? Entonces que la distancia esté dentro de estos valores mínimas y máximas.
¿Y qué retorno? Mi función retorna la distancia multiplicado por el kilómetro. O sea, monto por kilómetro. Ok, acá lo importante es entender cómo funcionan las funciones y no necesariamente, porque la lógica que ustedes tienen que implementar va a ser completamente original, ¿verdad? Ustedes pueden implementar la lógica que quieran, ¿ya? Pueden usar selects, etc. Y luego se cierra con end. ¿Se acuerdan que en realidad pueden poner simplemente $, o peso sin necesidad de ponerle nombre a body? O si no, como HTML se pone body o cuerpo. Ahí pueden darle un nombre también, un label, puede ser en vez de, puede ser cuerpo, ¿ya? Esto es para que él sepa que desde acá hasta acá él debe compilar usando el lenguaje PL, SQL. Siempre se pone así. Nosotros solo hemos hecho funciones para PL, SQL, significa el Procedure Language de Postgres, ¿ya? Entonces siempre, esto ya es copiar y pegar. Y la lógica va acá. Y la función siempre termina con un return y el valor que quiero que retorne, ¿ya? Ok, entonces, yo en la práctica, acá tengo eso hice, me fui nomás ahí un ratito, ¿verdad? Acá, si yo tengo una función que se llama calcular flete, ¿verdad? Para el depósito 2 y 3, yo puedo simplemente meter esto para usar las funciones así, select, nombre de la función y le paso. Del depósito 2 al depósito 3 en el año 2020, ¿cuánto es? Vamos a ver qué retorna. Select, calcular flete, ¿qué hice mal acá? Porque yo no creé todavía, ¿no? O sea, tengo que crear la función. Lo creo primero. Lo creo y luego lo uso, ¿ya? Y ahí me dice, del depósito 2 al depósito 3, en el año 2020 es 2.400, ¿verdad? Ok, ahora veamos, en el año 2021, lo mismo. Yo puedo poner en el mismo select también, ¿verdad? Para el año 2021, ¿cuánto sería? 2.700, subió. Tiene sentido, ¿verdad? Porque era algo más. Ok. Ahora voy a mostrar cómo se usa esto dentro de una sentencia SQL. Acá yo simplemente usé el select para invocar. ¿Vieron que aquí no existe from? From porque solo estoy invocando una función. Una función. Las funciones no pueden ejecutarse a secas. Tiene que ser dentro de una sentencia, entonces yo puedo ponerle select acá. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Es confuso o no? Se entiende, profe, se entiende muy bien. Claro que bueno, Rosanita. Bueno, entonces, ¿cómo voy a invocar? Fíjense que la función que yo creé necesita origen y destino, ¿verdad? Entonces, para mostrar todos los viajes que empezaron, el enunciado dice, todos los viajes que empezaron, demuestra la función, crear la función es solo la primera parte, ya lo hicimos. Ahora, para demostrar, tiene que traer este resultado así. Ya les muestra luego cómo ustedes tienen que traer. Tienen que traer el viaje, la fecha salida, la fecha llegada, la distancia, el flete en 2020 y el flete en 2021, ¿verdad? Entonces, podemos mirar nomás, o si no, podemos hacer de nuevo también, ¿verdad? Lo que él hace es esto, ya está luego ahí la solución, pero lo que hace es esto, de ID viajes, sería, puedo poner directamente viajes.id, y acá pongo from viajes, ¿ok? Pongo viajes.fecha salida, viajes.fecha llegada. ¿Y de dónde estoy? Simplemente estoy mirando lo que me pide mi enunciado, ¿no? Pues me pide viaje, el ID del viaje, la fecha salida, la fecha llegada, la distancia. ¿De dónde viene la distancia? De distancias. Quiere decir que acá yo tengo que hacer join con distancias, ¿ven? Y ahí join distancias. Entonces aquí ya puedo hacer referencia a distancias.
A ver. No, la distancia no es así. De distancia. Ajá, sí. Distancias, distancia. Coma. Y ahí tengo que ver cómo es el join con distancias, porque viaje tiene depósito origen, depósito destino, y distancias tiene que tener también depósito origen, depósito destino, ¿no? Y tiene ID origen, ID destino, que es lo mismo que si vemos acá, distancia siempre tiene ID origen, que es un depósito, ID destino es un depósito. ¿Ya? Entonces sí tengo que hacer join con distancia, donde viajes punto, ¿cómo se llama? El ID depósito origen, ¿no? Es igual a distancias punto ID origen, así. Pero necesito entonces también hacer 2 veces con distancias, no. Acá hay un AND. Fíjense que acá es interesante. Con la misma tabla, sin usar otro join. ¿Por qué? Porque tiene que coincidir las dos cosas, ID, destino, ¿no? Estoy haciendo referencia a la misma tabla de distancia, no a dos distancias. Ahí, que es esto que ya está acá, estoy simplemente copiando. Y en el where pongo las condiciones que me establece, ¿verdad? Where de fecha salida sería así, ¿verdad? La fecha salida sea en el 2020 and la fecha salida sea en el 2021. Pero yo no puedo decir simplemente fecha salida es. Entonces uso otra vez el famoso daypar para extraer. Eso ya supone que ya no es difícil, ya no debe ser difícil porque ya se hizo en el ejercicio anterior, entonces entonces ahora ya es reutilizar lo que ya se sabe. Ok, hasta ahí, estas serían todos, pero todavía no hace la función. Sí, dejé ahí una coma además. Falta la función, pero este join ya debe funcionar. Distancias está mal escrito nada más. Destino también está mal escrito. Estoy rehaciendo para poder explicar. Uy. ¿Qué me equivoqué acá? ID, depósito de origen es igual a de origen. Que la fecha llegada es en el 2021, acá, ¿no? Fecha de salida 2020, fecha llegada, y veamos. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, todos esos viajes tienen esas distancias. Pero ahora invoco mi función que yo ya hice anteriormente y yo ya sé que mi función es calcular flete y voy a llamar 2 veces. ¿Por qué? Calcular flete para y ahí puedo hacer referencia al que está dentro de viajes como al que está dentro de destino. Lo que tengo que fijarme bien si mi parámetro primero viene destino y después origen. Entonces, puedo hacer referencia a distancia también acá. Distancia y después a la tabla distancia también puedo hacer referencia. Y el año sería daypar de fecha de salida. A ver si tengo... Sí, claro. Daypar de fecha de salida es as flete 2020, ¿no? El primer caso. A ver si funciona. ¿Qué está de más? ¿Qué distancias? ¿Qué dice? No existe la función calcular flete integer doble precision. Acá hay un tema. Fíjense, cuando tienen el año no es un entero. Y esto es algo que no dimos, pero ustedes pueden aprender acá rapidito. Que es, uno puede convertir datos así. Haciendo 2 veces 2 puntos y diciendo a qué tipo de dato quieren convertir, porque el año es double precision. Entonces también pueden declarar ya acá que el parámetro año sea double precision, ¿no? En vez de usar
pueden crear la misma función, esto puede funcionar igual, copiar y pegar la misma función y ver, y en vez de usar integer, poner double precision, ¿no? ¿Qué es esto? Copio nomás acá. Y ahí no me va a llorar en teoría. Ya creó la misma función y entonces no necesito transformar. Pero ¿cómo se van a dar cuenta? Porque les dice en el error, ¿ya? En el error le dice qué tipo de datos debe ser. ¿Ven? Ahí funciona sin conversión. Es decir, depende de cómo declaren su parámetro. Si lo declaran como entero, tienen que convertir a entero. Lo otro es simplemente cambiar el parámetro. Y aquí también podían simplemente pasarle qué pasaría si llega en el 2021. Esto es válido, ¿verdad? En el otro es cuando llega en el 2020 y este es flete 2021. Pueden ponerle a secas ahí para que se entienda, porque estamos usando la función nomás, ¿verdad? From, me equivoqué acá. Ah, se me fue una coma. Y ahí está, 8000, 8800, 12000, 13200. Vamos a ver si cuadra con el resultado esperado. Perfectamente. Ya, volví a hacer rapidito para que se vea. Este año ya puse nomás ya acá para forzar, pero en realidad debería de ser de IPAR, de fecha, llegada, ¿no? Y acá lo mejor es que sea de IPAR de fecha llegada. Entonces, si le cobras por la salida o la llegada, le cambias acá nomás el parámetro, llegada, ahí. Y el resultado debe ser lo mismo. El objetivo de este ejercicio es saber usar funciones y cómo invocar las funciones dentro de un select, ¿ven? Y en este caso, los parámetros que se le envía a la función son columnas del select que está recuperando acá, entre el from y el join. ¿Qué les parece esto? ¿A quién le pregunto acá? ¿Está difícil, Bernardo? No, yo me callaba. ¿Eh? Vos no estuviste en las últimas clases, así que por eso estás calladito, ¿verdad? Estuve mirando los videos. Este es por YouTube nomás es la universidad ahora, ¿verdad? Pero bueno. No, Laura no me deja tanto tiempo. Edson, ¿qué te parece a vos? Vos estuviste en la mayoría de las clases. ¿Se entiende cómo se plantea este problema? ¿Y cómo se Sí, se soluciona? entiende, profe. Se entiende. Acá la cuestión es practicar. Sí. Mismo. Y en realidad los problemas que le vamos a plantear van a ser así, usar joins, where, dentro del where o dentro de los selects o dentro de los joins, usar funciones de año. Ven, usé funciones de tipo, ¿cómo es? De cadena, pasando a mayúscula, minúscula. Saber hacer where cuando es nulo o no nulo, ¿verdad? Usar in, usar like. Esto es importante. Y las funciones son sencillitas. Las funciones que se le va a pedir son sencillitas. Tienen que entender el problema. No es la multiplicación de kilómetro por distancia, nomás es lo que hace la función. Y acá lo único que hace es recuperar variables, ¿verdad? ¿Ya? Pero es importante que ustedes sepan cómo usarlas, ¿no? En qué momento usarlas y dónde usarlas. Y acá es crear parámetros. No les quiero asustar, lo que les quiero decir es que esto es copiar y pegar y modificar y plantearlo de una forma diferente. Después viene lo del trigger, ¿verdad? Y el trigger tiene que saber cómo se invoca un trigger, ¿ya? Y para ejemplificar, voy a mostrar lo que dice. El enunciado dice, y esto del trigger es un tema extra. Como es un tema medio argel, yo puse, en el año pasado usamos como tema extra. Los que hacían sumaban 110%, es decir, para nivelar lo que se equivocaron en las anteriores nomás, ¿ya? Entonces el trigger era opcional. No sé si este año va a ser obligatorio o opcional, pero en este semestre digo. Entonces este trigger era opcional, pero es muy fácil, en mi opinión.
Acá lo que te pedía es, y no sé para qué, el trigger es lo siguiente: implementar un trigger que no permita modificar los datos de los choferes si el chofer ya ha realizado un viaje. ¿Ya? Entonces, yo ahora mismo puedo hacer esto. Yo ahora puedo poner update chofer set, el chofer se va a llamar, ¿cómo era? Ping pong. El chofer se llama ping pong cuando su ID es 4. Entonces, hago primero select all from choferes where ID es 4 para ver si existe. Existe y cómo se llama. El chofer existe y se llama Pablo Centurión, ¿ya? Entonces, ahora le voy a cambiar ping pong, así. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Eso quiere decir que yo puedo hacer select all from viajes también, ¿verdad? Vamos a ver si Pablo Centurión ya tiene viajes. From, ahora hago otra vez, ya se va a llamar ping pong ahora. Ping pong, ¿ves? Existe el software número 4 ya de ping pong. Viajes where ID chofer es igual a 4. A mi teclado. Where ID chofer. ¿Qué está pasando? Profe, te faltó por el word ahí. El vuelo que me faltó, ¿verdad? ¿Por qué, pico? Eso rápido ya estoy haciendo. Me preocupan ustedes. Ahí está. Ahí, él tiene cientos de viajes, ¿ya? Entonces, lo que dice es que no tiene que poder modificar. Pero este me deja modificar. Yo ahora puedo cambiarle otra vez su nombre, ¿verdad? A Pablo. Bueno. Entonces tengo que implementar un trigger que me impida hacer eso. Y la cuestión es así. Y acá se usa, yo usé un exist, pero se puede cambiar esto. Si ustedes no saben usar un exist, pueden cambiar este trigger y llamarlo. ¿Cómo podemos saber si el chofer, con lo que ya sabemos, con lo que ustedes saben, pueden hacer esto? Declare de cantidad de viajes íntegro. Entonces, en vez de usar in, acá pongan esto. Select, ¿verdad? Count, por ejemplo. Ustedes sí saben contar. Entonces, hay muchas soluciones pues, para esto. Ahí el semestre pasado usamos nomás select, exist y eso. Esta es una muy linda solución lo que se demuestra ahí para que aprendan, pero también pueden hacer así. Select count into viajes de cantidad sería, ¿verdad? From viajes where ID chofer es igual a new.id. ¿Por qué estoy usando new acá? ¿Qué significa new acá? Rosana no puede contestar, pero otros ya saben qué significa new ahí. Si cantidad es mayor a 0, desplegar el mensaje. Esto es un ejemplo. Así se despliega un mensaje de error. No hace falta que ustedes sepan de memoria, ¿verdad? Así se despliega un mensaje de error. Write exception. No se puede modificar datos de fulano porque tiene viajes registrados. No se puede asignar. No se puede asignar. Bueno, ¿qué significa new acá? ¿Por qué hago new? New es la variable que contiene todos los datos de lo que se está cambiando en una tabla. En un trigger, new es todo lo que se está cambiando y all es como estaba antes. ¿Ok? Entonces, para ejemplificar mejor esto voy a hacer, no se puede asignar
A porque tiene viaje registrado. Entonces hago new.nombre, coma, viejo nombre. Vamos a probar si esto funciona. Entonces, lo que se hace es create function, una función, no importa el nombre, siempre se pone returns triggers, as igualito que cualquier función, se declara variable y dentro del begin end se pone la lógica. Dentro de la lógica se puede hacer referencia a la tabla new, variable new, contiene, estoy poniendo barra barra, no sé por qué, esto es en otro sistema. Variable new contiene todos los datos nuevos en la tabla que se está editando. ¿Ya? Y variable all contiene los datos viejos en la tabla que se está editando. ¿Ya? Ok. Entonces, y siempre le pongo return new o return all, depende de lo que quieras. Return new o return all es lo mismo, ¿verdad? O return new. Para que quede en el video. Esto también es válido, ¿ok? Bueno. Y ahí terminó la función. Pero la función, que esta es la función de trigger, voy a crear esta función que dice, ¿cómo se declara la variable? As pico, declare as pico es acá. Creo que así, ¿verdad? Me acuerdo. Que yo no me acuerdo también cómo, ¿dónde está nuestra función para calcular flete? Declare numeric. No existe integer. Declare de distancia. ¿Por qué no puedo hacer declare? As declare. Ah, parece que esto va antes. Sí es, ¿verdad? As body, sí. El declare va después de la etiqueta, eso nomás. La etiqueta siempre va pegadito al begin end. Por eso. ¿Ven? No hace falta saber de memoria. ¿Y ahora qué? Ah, porque no es as. Entonces mi función es simplemente esto, ¿no? Sigue estando mal, pico. Return trigger as declare. ¿Qué está mal acá? As body, no. Body primero. ¿Qué estoy equivocado acá? Me parece extraño. La sintaxis nomás ya. Error de sintaxis en ¿qué está mal? Ah, me faltó el punto y coma. As begin declare. Ay, por fin. Estaba escribiendo mal algo nomás, ¿verdad? Return trigger, as, la etiquetita, declare acá, begin después. Cuento cuánto hay de viajes y si mayor a 0, le doy una excepción. Ok. Seguimos acá. El después tengo que crear el trigger y el trigger es create trigger y ese trigger le digo que si se ejecuta after o before el update o el insert o el delete. ¿Qué significa si hago before? Antes de que haga el cambio. ¿Qué significa si hago after? Después de que el cambio ya existe. Simplemente eso. Entonces tengo que pensar en qué momento me conviene hacerlo. Básicamente es eso. En este caso, si yo lo que quiero es evitar que se guarde algo, me conviene hacer before. ¿Ya? Antes de que se confirme la operación. Si yo lo que quiero hacer es cálculos, me conviene hacer después de que ya se haya confirmado la operación, entonces ya le incluyo en el cálculo a los registros. Entonces lo que hago es creo el trigger y le digo que el trigger está sobre la tabla choferes, esto se copia y se pega, y el nombre de la función que él debe ejecutar, que es lo que crea anteriormente. Creo esto. Y ahora ya está creada.
Entonces voy a intentar volver a cambiar. Modificar choferes, que el nombre se llame ping-pong. Ya se llama lo ping-pong, ¿verdad? Perdón, ya se llama lo ping-pong. Entonces le voy a cambiar a, en vez de ping-pong, se va a llamar, ¿verdad? Bob Esponja. Bob Esponja se va a llamar al chofer, ¿verdad? Entonces, update chofer set nombre Bob Esponja, where ID es igual a 4. Esto debe fallar. ¿Y qué dice? No asignar Bob Esponja a ping pong porque tiene viajes registrados. En realidad debería decir no se pudo asignar, ¿verdad? No fue posible asignar. Esto puedo volver a actualizar nomás ejecutando de nuevo porque dice acá create or replace. ¿Se dieron cuenta qué interesante esto? Entonces vuelvo a probar. Cambiarle Bob Esponja. No fue posible asignar Bob Esponja a ping pong porque ping pong tiene viajes asignados. ¿Es divertido o no? Sí, profe. Sí. Sí, un cago de risa, de verdad. Mentira. Bueno, hasta aquí la grabación y ahora voy a pasar a responder más preguntas. Porque ya nos pasamos 15 minutos de nuestro tiempo planificado.